Hemos leído el capítulo 11 de Isaías, los primeros 10 versículos. Un texto que a cualquiera que va leyendo el libro de Isaías le salta a los ojos, impacta, es de una belleza especial. Este capítulo comienza con un aspecto que podemos olvidar nosotros los cristianos, y eso que nos habla un profeta del Antiguo Testamento. Y es que siempre solemos considerar a Jesús como hombre de un modo estático. Hay una tendencia. Decimos, es Dios, luego no hay en él un desarrollo, una evolución. Es cierto que la naturaleza divina no admite cambio alguno, porque es el ser en plenitud. Pero Jesús como hombre sí que, lo dice el mismo Evangelio, se desarrolló, no solamente en su cuerpo, no solamente en sus capacidades intelectuales, sino también en su alma humana. Jesús avanzó, Jesús fue recibiendo de Dios Padre gracias. Y así el profeta Isaías dice estas palabras que nos pueden resultar útiles acerca de esto. Dice, aquel día, habla del futuro, brotará un renuevo del tronco de Jesé. ¿Qué es un renuevo? Un vástago es esos brotes tan tiernos, tan verdes, de un verdor tan claro, que surgen en los árboles. Eso es un vástago. Pero un renuevo es un vástago que crece cuando se ha cortado un tronco o una rama o se ha podado. A veces ves perfectamente el tronco cortado, seco. Ya de allí no van a hacer nada. Y sin embargo, a veces en un ladito, en un trozo de ese tocón, nace un vástago. Eso es un renuevo. El tronco de Jesé era el padre de David, del cual descendía Jesús. Jesé, además, era hijo de Obed, el cual a su vez era hijo de Booz, y su esposa era Ruth. Todo sigue una continuidad desde el libro de Ruth hasta que aparece David. Cuando dice el tronco de Jesé, se está refiriendo a esa continuidad desde la época de David, a ese tronco que al final había sido cortado por las muchas iniquidades que había tenido la dinastía que procedía de David, fue cortada. Pero él anunció que nacería un renuevo. Ese renuevo indudablemente es Jesús. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. La raíz antiquísima que procedía desde los 12 patriarcas, y Isaac y Abraham. Y dice el profeta, sobre él se posará el Espíritu del Señor, la Ruá. Evidentemente, aquí estamos hablando del Espíritu Santo. La palabra hebrea se podría traducir así, sobre él se posará el hálito del Señor. El hálito. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Estas características evidentemente son del Espíritu que se va a posar sobre él.
Pero evidentemente, si se posa el espíritu de fortaleza, es para que Jesús aumente su fortaleza. Si se posa ese espíritu que es espíritu de consejo, es para que Jesús pueda recibir el consejo del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, temor del Señor. Esas características fueron desarrollándose en Jesús conforme iba creciendo. Siempre tuvo la plenitud de la gracia, siempre tuvo todo lo que tenía que tener, pero fue creciendo. Como hombre se santificó, como hombre recibió dones místicos, gracias actuales, gracias extraordinarias. Como hombre, él tenía la gracia santificante. Pero no solo la gracia santificante, sino que sobre él descendió ya no una gracia, sino el espíritu de sabiduría y de todo lo demás que he dicho. Este aspecto nos resulta muy útil a los cristianos. Y después continúa hablando más sobre Jesús y después pasa a hablar del tiempo de la Iglesia. Me paro aquí para no alargar el sermón, pero con razón en Isaías encontramos unas descripciones tan detalladas, tan profundas de lo que será el Mesías, de lo que será, lo que hará, de la Iglesia que va a fundar, que con razón mucho de lo que hubiéramos querido preguntarle a Jesús si hubiéramos estado con los 12 sentados en un prado hablando con él, mucho de lo que hubiéramos querido preguntar lo tenemos aquí. Solo hay que sentarse, meditar y pedir a ese espíritu de ciencia, de entendimiento, de sabiduría, que descienda sobre nosotros. No creáis que es muy fácil, solo con la palabra hebrea, saber en qué se distingue sabiduría, entendimiento y ciencia. No creáis que es tan sencillo. Pero lo que está claro aquí es que hay distintos aspectos del conocimiento que da el Espíritu Santo. Y por lo tanto que unos pueden tener, Jesús tenía todos, pero unos pueden tener un aspecto y otros otro. Unos pueden tener una gran capacidad de recibir el consejo de Dios para resolver situaciones, para aconsejar a las almas, porque reciben el consejo del Espíritu Santo. Sin embargo, otros lo que pueden tener es sabiduría y ser muy buenos para entender las profundidades teológicas de la Santísima Trinidad, pero a lo mejor no son tan buenos cuando alguien les viene a consultar. Otros, a lo mejor, no tienen una gran teología, pero Dios les da un entendimiento muy profundo cuando leen en un momento dado un salmo, unas palabras de la Biblia. Serían incapaces de después escribir un libro de teología, de dar un sermón, pero en el momento desciende un entendimiento que viene de Dios. Como veis, son distintos aspectos que no sabemos con toda seguridad dónde acaba una cosa y empieza la otra, pero nos ha dejado claro Dios que son tesoros diversos del conocimiento que da el Espíritu. Por supuesto que puede haber santos que hayan tenido todo, claro está. Y aunque nosotros seamos pobres, fieles, en algún momento las personas de oración han podido experimentar ese don de la sabiduría que viene de Él,
o de entendimiento, o de consejo, o de ciencia, aunque sea algo puntual, no constante. Que todos nosotros entendamos lo que es esta profecía respecto a Jesús y cómo este profeta u otro podría haber hecho lo mismo con la Virgen María. Podría haber dicho sobre ella y hubiera explicado la acción del Espíritu sobre la Virgen María. Pero eso lo dejó en manos de sus hijos, de los teólogos de la Iglesia, de los místicos, de los santos. Aunque también se puede decir, y no es falso, que lo que se dice aquí, este texto que hemos leído de Jesús, se podría decir de la Virgen María. También ella, en su medida, recibió esto. También, en la medida de la Virgen María, este texto se le aplica. También es cierto que bajo la guía del Espíritu Santo el profeta podría haber escrito otro texto distinto para no repetirse y decir, esto se aplica más a Jesús y esto se aplica más a su madre. Que todos nosotros entendamos que este espíritu de fortaleza, de temor del Señor, este espíritu que sale de la boca de Dios, va a descender sobre el altar, ya desde el principio, pero sobre todo cuando el sacerdote lo invoque y ponga las manos sobre las ofrendas. Va a descender este espíritu que descendió sobre Jesús, va a descender sobre el altar, para que incluso ya en la mera visión y adoración que hagamos de las especies eucarísticas, pueda sobre nosotros también posarse, influirnos, pueda volar hacia nosotros esa paloma de pureza que es el Espíritu Santo.